Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Espíritu Santo, te pedimos que vengas aquí. Invitamos a los ángeles de Dios en estos momentos. Gracias, Señor Dios mío, yo me humillo a ti. Te doy gracias por todo lo que nos has dado, Señor, por todo lo que vas a enseñar y la revelación que tú le vas a dar a las personas. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre la guerra espiritual en estos tiempos finales. Una guerra espiritual es definida como una guerra entre el bien y el mal. Para comenzar, quisiera dar algunas definiciones sobre la guerra espiritual, las cuales nos van a ayudar a entender mejor este tema. Se denomina guerra espiritual a la confrontación de poderes espirituales, donde Dios manifiesta su poder y autoridad a través de la Iglesia sobre Satanás, sus aliados y sistema llamado mundo. La guerra espiritual no es un fin en sí misma, sino un medio por la cual la Iglesia en su conjunto prepara el campo para la evangelización a través de la oración de guerra, dado a que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos a través de diferentes estrategias y espíritus territoriales. Y podemos ver aquí en 2 Corintios 4, versículos 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, cuando estamos diciendo esto, la oración de guerra prepara el terreno para poder plantar la semilla del evangelio. Nosotros los cristianos pasamos por guerra espiritual cuando estamos enfrentando pruebas, y Dios permite al enemigo para poder que nosotros los cristianos nos fortalezcamos en Dios y nos da la autoridad para vencer al enemigo. Hay mucha oscuridad en este mundo y podemos ver esto en Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Y aquí hay algunos puntos en que Pablo nos exhorta a perdonar a nuestros enemigos. Uno de ellos es: el perdón puede romper represalias y conducir a la reconciliación. El perdón puede causar que el enemigo se avergüence de sus actos y cambie su manera de ser. Número 3, devolver mal por los que hiere a ambos, a usted y a su enemigo. Aunque su enemigo nunca se arrepienta, perdónelo. Le quitará a usted ese enorme peso de amargura. El perdón involucra tanto nuestras acciones como actitudes como nuestras acciones. ¿Qué queremos decir aquí? En la Biblia dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos, y a veces es difícil, pero para Dios nada es imposible. Aunque le sea difícil perdonar a alguien que lo haya herido, trate a esa persona bondadosamente. Si es posible, dígale a la persona que desea remediar la relación, ayúdela, envíele un regalo, sonríale. Se dará cuenta que en muchas ocasiones las buenas acciones conducen a buenos sentimientos. Y lo más importante es estar bien con Dios. Lo más importante es uno estar bien con Dios. Una clave es: el mal no es algo, sino es alguien. A veces tenemos depresiones o pasamos por pruebas fuertes que el enemigo pone en nuestro camino. Y la manera de ganar la guerra espiritual es orando, ayunando, pasando tiempo con Dios, estudiando la Biblia, y también cuando uno hace resoluciones. Y esto lo podemos ver en Isaías 61:3. Y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia. Plantó el Señor para mostrar su gloria. Aquí Dios nos habla sobre el espíritu, está hablando sobre el espíritu de pesadez o depresión. A veces ataca a los cristianos o a personas y viene de otras personas que el enemigo usa para oprimirnos a nosotros, para causarnos problemas en los ministerios, en los cristianos.
y por medio de la oración, ayuno, alabando y adorando al Señor, lo vencemos con la ayuda de Dios. Dios nos da las armas para poder vencer al enemigo. Y cuando vemos aquí en Joel 2:32, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. ¿Qué queremos decir aquí? Joel profetizó que el Espíritu estaría sobre cada creyente y también había un tiempo señalado para juzgar a las naciones. El juicio y la misericordia van de la mano. Y aquí voy a ir un poquito más profundo. Y es una de las armas. Cuando estamos hablando en Efesios, si tú lees el capítulo 6 de Efesios, te explica todo. Pero este verso específico, Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No solamente hay fuerzas de autoridad malévola, sino buscan ejercitar la autoridad en el mundo. Podemos ver este punto que hay un conflicto cósmico que envuelve el universo, no solo en la tierra, pero en el cielo y la tierra. Nuestra guerra no es en el reino de los sentidos. Nuestra guerra, en otras palabras, no discernimos las cosas en lo que vemos o oyemos, sino que lo entendemos por la revelación que nos da el Espíritu Santo. Y número 3, este conflicto y su naturaleza no son reconocidos por la mayoría de las personas. No se dan cuenta a quién se están enfrentando, sino que están enfrentando algo fuerte, pero es algo que tú no puedes ver, entender o definir, y como resultado no saben cómo enfrentarlo. Y por último, el resultado del conflicto en última instancia, decisivo para cada uno de nosotros. Sea victoria o derrota, determinará los resultados en todas las áreas de nuestras vidas. Y aquí hay unos puntos de cómo vencer a nuestro adversario, el enemigo. Aquí hay 4 puntos que necesitamos hacer cuando estamos enfrentando una guerra espiritual en nuestras vidas. Primero, tenemos que reconocer quién es el adversario. Satanás es real. Primera de Pedro 5:8-9. ¿Por qué enviaría Dios a su Hijo a pelear con alguien que no existe? La Biblia dice en Primera de Juan 3:8, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Y esta es la versión internacional. Cuando eres atacado es una prueba que eres un creyente. Entre más impacto para Dios haces, más te ataca el diablo. Nunca lo superas, solo se vuelve más intenso. Otro punto es aceptar la autoridad dada por Dios. En otras palabras, lo que Dios quiere decir aquí es que Dios nos da autoridad para vencer al enemigo. La mayoría de los creyentes no entienden sobre la autoridad que han recibido contra el diablo. Y esto lo podemos ver en Mateo 28, versículos 18-19. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La número 3 es ponerte la armadura de Dios, y esto cuando te pones la armadura de Dios, esto tú lo ves en Efesios. Y aquí es cuando Pablo escribió sobre la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 11-17. Él estaba en la prisión encadenado a un guardia romano. Pablo usó el centurión romano como un modelo para la armadura espiritual. Pablo dijo que al igual que un soldado romano estaba apropiadamente vestido para la batalla, así nosotros necesitamos estar vestidos para la batalla, porque estamos peleando contra principatos, estamos peleando contra el enemigo. Por ejemplo, a menudo oro: Señor, me pongo el casco de la salvación que me protegerá de los pensamientos del maligno que él intentará mandarme. No quiero tener malos pensamientos, no quiero tener mis pensamientos, quiero tener tus pensamientos para poder ser una voz tuya.
Me he visto de centurión, me he visto el cinturón de la verdad. Señor, quiero compartir la verdad, no la falsedad. Quiero guiar a las personas a la justicia. Cuando tú lees el Efesios capítulo 6, versículo 11 al 17, ahí te explica lo que es la armadura de Dios. Y esto yo lo enseñé en otras enseñanzas previas. Número 4, otra clave sería apuntar la artillería. El campo de batalla para la guerra espiritual está principalmente en tu mente. Y podemos ver aquí, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. Las armas que Dios te da para destruir los argumentos son la humildad, fe, verdad y la alabanza. Lleva cautivo todo tu pensamiento. El enemigo trabajará de muchas maneras. Es un ladrón que destruye y tácticas de muchas maneras. Y una de ellas es la acusación, la decepción, tentación, te pone obstáculos y tenemos que enfrentar en una guerra espiritual contra el enemigo. Algunas armas de batalla espiritual, una de las más importantes es la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo, oración, ayuno, espada, el escudo. Otra arma también es la alabanza y adoración. En Colosenses 2, 13 al 15, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente con los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que él anuló esa deuda cuando murió en la cruz. En otras palabras, desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos de su desfile triunfal. Tenemos una guerra espiritual real, pero tenemos a un Dios más grande que Satanás. Él nos ha dado las herramientas para poder vencer al enemigo. Solamente Dios nos da esas herramientas. Y cuando Él nos da esas herramientas, es muy importante. En oración, en vela, clamando a nuestro Dios con la palabra en nuestros corazones, eso es lo que el creyente necesita. El creyente necesita el poder para combatir esta batalla espiritual. Y ¿saben algo? Esta batalla espiritual es una batalla constante. Siempre tenemos que estar listos para poder vencer al enemigo. El enemigo, si no viene a ti, te ataca a ti, ataca a tus seres queridos, ataca a tu familia, ataca a todo el mundo. Pero si nosotros estamos en comunión con Dios, oramos por nuestras familias, oramos por todo, oramos por las iglesias. Si todos estamos en unidad, vencemos al enemigo. Yo te exhorto a que tú venzas al enemigo. Y el enemigo primero ataca tu mente, ataca tus emociones, pero está en uno de cómo vencer al enemigo, porque Dios está con nosotros, tenemos que confiar en Él. Y con esto los dejo a ustedes. Espíritu Santo, te doy muchas gracias. Señor, mi Dios, mi Todopoderoso, gracias por toda la revelación que me has dado, que nos has dado a todos y a las personas que van a aprender sobre esto. Y estamos en estos tiempos finales. Así que adelante y victoria. Amén.